Entonces, tenemos por ese lado pues que la terminación de contrato, de acuerdo al numeral 7 del artículo 169, por visto bueno a favor del empleador, tiene que seguirse los pasos previos administrativos, ¿sí? Para efectos de que tenga asidero jurídico o en su defecto para que se sustente una terminación del contrato. Si un trabajador, ya le digo, cometa una falta disciplinaria, comete una falta o que es causal de visto bueno, el visto bueno debe calificarlo el Ministerio de Trabajo para que en su defecto el empleador pueda realizarle un aviso de salida y terminar el contrato. Mientras no existe una calificación de visto bueno por parte del Ministerio de Trabajo, no termina el contrato. Por eso es importante tener en cuenta eso. Asimismo, y consecuentemente a eso, el numeral 8 del artículo 169 del Código de Trabajo establece también como causal de terminación calificación de visto bueno a favor del trabajador contra el empleador, ¿no? Asimismo, si el día de mañana el empleador deja de pagarle dos cuotas o más de pago, 2 sueldos del trabajador y tiene derecho a terminar el contrato, ¿sí? Por visto bueno, esa falta de pago como tal tiene que presentar a sí mismo una petición administrativa al Ministerio de Trabajo para efecto que califique al empleador moroso y consecuentemente califica la causal de terminación del contrato. Una vez de que el empleador como tal haya sido notificado, ejerza su derecho a la defensa y el Ministerio de Trabajo como tal emita su resolución, ¿sí? Legalmente queda terminado el contrato de trabajo, ¿sí? Por visto bueno a favor del trabajador, ¿sí? Y obviamente la última causal, que es el numeral 9 del artículo 169, que es por el desahucio presentado con el trabajador, que es prácticamente la renuncia. Es cuando el trabajador decide de forma unilateral, ¿sí? Con 15 días de anticipación al empleador de que decide terminar sus relaciones laborales por desahucio. Ya no existe desahucio del empleador porque ya los contratos son de carácter indefinido como tal. Entonces, la terminación por desahucio la puede aplicar única y exclusivamente el trabajador. Ahora bien, como hemos visto las causales de terminación de contratos de trabajo, hemos visto con claridad las formas de cómo terminan los contratos de trabajo y que obviamente cada una tiene que llevar consigo las actas de finiquito. Vamos a tratar ahora de las actas de finiquito como tal, para que tengan coherencia lo uno con lo otro en la forma de cómo aplicarlos, ¿sí? Ya, cuando hablamos de acta de finiquito, ¿qué es un acta de finiquito? El acta de finiquito como tal es la suma pormenorizada de cada uno de los derechos del trabajador que el mismo se suscribe al momento de terminar las relaciones laborales, ¿sí? Ahora bien, esta acta de finiquito en sí debe de ser validada por el Ministerio de Trabajo. Estas actas de finiquito, obviamente antes las personas acudían ante las oficinas del Ministerio de Trabajo para poder legalizar y entregar el pago, ¿no? Ahora el Ministerio de Trabajo ha existido el mecanismo directo de que las actas de finiquito deben ser suscritas, deben ser subidas al sistema establecidas por el sistema Ministerio de Trabajo, con la finalidad de procurar, por principio de celeridad, y procurar que el pago sea pronto al trabajador, ¿no? Y en ese sentido, pues, las actas de finiquito deben de contener, ¿sí?, todos los derechos del trabajador, todos los derechos del trabajador. Ahora bien, si es que las personas a veces terminan por mutuo acuerdo el contrato de trabajo y quieren darle un bono adicional al trabajador, lo pueden hacer y darle un bono que puede ser imputable pues a cualquier circunstancia o derecho del trabajador. Pero esta formalidad del acta de finiquito como tal tiene varias connotaciones, ¿no? Por ejemplo, un efecto, una eficacia jurídica del acta de finiquito, ¿qué efecto tiene? ¿Sí? Si yo voy y hago el día de mañana el acta de finiquito, ¿qué efecto tiene? Por ejemplo, si yo el día de mañana voy a realizar un acta de finiquito, ya, al momento de yo suscribir el acta de finiquito, y cuando digo al momento de suscribir, hablo de tanto del empleador como el trabajador, las partes establecen la aceptación como tal, porque el acta como tal es un acto que nace de la administración pública, porque el acta se saca de la función y trae un efecto jurídico individual. Podríamos considerarlo que puede ser un acto administrativo,
Este acto que se realiza se pormenoriza lo que el empleador ofrece al trabajador y lo que el trabajador acepta como tal. Por existir en casos anteriores, por existir en la idiosincrasia de la sociedad y con la finalidad de precautelar, entre comillas, los derechos del trabajador, se ha establecido mecanismos de incluir en el acta de finiquito de que los valores percibidos por el trabajador no corresponden a ninguna renuncia de derechos, etc. Esa es la frase que se utiliza en las actas de finiquito. Pero eso es insubsistente al momento de nosotros ejecutar en la vía judicial o querer impugnarlo, que ya lo vamos a ver más adelante. Es insubsistente. El acta de finiquito como tal, ¿sí?, es un instrumento que trae efectos jurídicos, ¿sí? Y esos efectos jurídicos obviamente es la validez, es la aceptación de las personas como tal, de lo que se le está dando y lo que se está recibiendo. Ahora bien, normalmente en la práctica existen incluso colegas profesionales que le dicen al trabajador: oye, ¿cuánto se está dando de liquidación? Cógele, fírmale nomás, después le impugnamos ante un juez. Eso no es así. Eso no es así, porque el efecto, por ejemplo, de liquidación de un acta de finiquito quiere decir que, por ejemplo, por vacaciones le corresponde tanto, y ahí está el rubro de vacaciones que el trabajador aceptó de niego. ¿Sí? Entonces, el efecto del acta de finiquito como tal, ¿sí?, trae la aceptación mutua. Ahora bien, ¿qué pasa si es que el acta de finiquito no se incluyó un derecho del trabajador? Resulta que dicen: no, pues es que el trabajador no es abogado para revisar cuánto le debe, etc. No. Una persona es hábil para obligar sin contratar, salvo lo que la ley expresamente lo establezca o una autoridad judicial lo haya declarado a una persona incapaz para poder obligarse. En ese sentido, las personas que firman un acta de finiquito están obligadas como tal a acatar el acta de finiquito, a sometérselas a ellas como tal. Y su impugnación es relativa siempre y cuando traiga consigo un juicio de consentimiento. ¿Sí? Ahora, ¿tiene efecto de cosa juzgada administrativa un acta de finiquito? O no hablemos de cosas juzgadas, una terminación que causa estado del acta de finiquito. Este profesional considera que sí, el acta de finiquito considera un estado administrativo cerrado como tal. ¿Por qué? Porque deben cumplir varios requisitos, ¿no? Si es que la persona que suscribe el acta, sí, tenga la plena facultad para hacerlo. Si es que nadie lo presionó para obtenerlo, o no fue amenazado como tal, o basa al engaño y le hicieron firmar el acta de finiquito, que obviamente se debe de comprobar. Si es que las personas suscribieron el acta de finiquito como tal, ¿sí?, de acuerdo a su consentimiento como tal, va a ser un poquito difícil la impugnación en la vía judicial. Ahora bien, ¿cuándo se determina que uno puede impugnar estas actas de finiquito como tal, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo podemos nosotros impugnar, ¿no? El artículo 595 del Código de Trabajo da la posibilidad, sí, que se puede impugnar. Pero ¿qué dice el artículo 595? El artículo 595 dice de que si es que el acta de finiquito, ¿sí?, no se hubiera practicado ante el inspector de trabajo, dice, esto se podrá impugnar. ¿Ok? Vamos a ver a la razón de la realidad. Si muy bien el acta de finiquito no se practica en el Ministerio del Trabajo, sí se practica de acuerdo al mecanismo realizado por el Ministerio del Trabajo en ese estado. Si las personas como tal le van a dar, ¿cuándo ustedes pueden impugnar un acta de finiquito? Si es que no reúne los requisitos de ley. Por ejemplo, el día de mañana viene un empleador y le dice al trabajador: bueno, tú has trabajado conmigo 5 años y por tus 5 años te doy un cheque, toma, aquí está el cheque, te doy un cheque de $3,000, muchas gracias, y esa es la liquidación que te va. Bien, el trabajador coge los $5,000 y el empleador le hace firmar un acta simple, le dice: bueno, cojo por la liquidación de tal y tal, tal. Esa acta que firma el trabajador, que le hace firmar el empleador y le da el cheque, esa acta es impugnable. ¿Por qué? Por varios factores. La primera, porque no es un acta salida del Ministerio del Trabajo y del sistema del Ministerio del Trabajo,
Segundo, esa acta no está pormenorizada los derechos del trabajador. Tercero, la misma acta no está validada ante el Ministerio de Trabajo y las mismas, por no reunir los requisitos de ley, de acuerdo al artículo 76 de la Constitución, no causa eficacia probatoria y de pleno derecho nulo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues la impugnación del acta de finiquito es viable siempre y cuando no cumpla los requisitos de ley. Pero aquí viene una pregunta interesante. El acta de finiquito que cumple los procedimientos de ley, el acta de finiquito que cumple los procedimientos que establece el Código de Trabajo. Si es que el acta de finiquito es suscrita por la persona capaz para obligarse a contratar, ¿es impugnable o no es impugnable? He tenido muchos casos que he ganado en los juicios sobre estos temas de impugnación de actas y en realidad lo he ganado básicamente por principios procesales que determinaciones establecidas en el Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la práctica, cuando las personas realizan impugnación del acta de finiquito, deben de impugnarla en la demanda. ¿Sí? Cuando ustedes van a impugnar un acta de finiquito, si ustedes no lo impugnan en la demanda, el juez no la va a crear lugar, porque normalmente las personas, ¿qué hacen? Le hacen un acta de finiquito, ¿no? Resulta que le dan $3,000, pero él tenía que coger 5. Y van y demandan al juez y no dicen nada del acta. Solo demando expediente festivo, demando esto, reconozco que el empleador me pagó esto, pero igual demando, pero no impugna el acta. En la demanda, por principio de sentencia y libelo, que la sentencia tiene que ir acorde al libelo de la demanda y también por principio dispositivo, sí, en la demanda, cuando se impugne en la vía judicial, en la demanda tiene que establecerse con claridad de que impugna el acta de finiquito y por qué. Cuando una persona impugna el acta de finiquito, debe de probar ante el juzgador, ¿sí?, de que esa acta que él firmó goza de un vicio de consentimiento. Y cuando hablamos de un vicio de consentimiento, hablamos, pues, ¿qué es vicio de consentimiento? ¿No? Lo que establece con claridad el Código Civil. Cuando hablamos del error, ¿sí?, cuando hablamos del dolo, ¿sí?, o cuando hablamos de mala fe.